Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso libro que nos va enseñando paso a paso cómo era la sociedad neoyorquina a finales del siglo XIX. Para mí, dura, chicas, porque recordemos que no hace mucho, lo estoy hablando porque yo tengo 41 y yo me acuerdo que de chica, cuando se comprometía una pareja, mínimo era 1 año de compromiso. Después se pedía la mano, luego el año de compromiso, luego se venía la boda civil y hasta los meses se hacía la boda por la iglesia. Así era aquí en México. Por lo que estamos viendo en la sociedad de Nueva York del siglo XIX, era... Híjole, se va a escuchar fuerte, chicas, pero siento que era asfixiante, de verdad. Y lo acabamos de comprobar en el capítulo anterior. Ya están casados, Newland y May. Ahora van rumbo a su luna de miel. Obviamente, Madame Olenska no apareció en la boda. Miren, chicas, por más inocente que sea una mujer, percibe todo, ve todo, pero uno decide si quiere quitarse realmente la venda de los ojos. Y creo que May decidió dejársela. Es una mujer muy inteligente, pero decidió dejarse la venda. No quiso ir más allá. Vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este magnífico libro, llamado La Edad de la Inocencia. Capítulo 20. Por supuesto que debemos cenar con Mr. Carfrey, querida, dijo Archer, con un ceño que denotaba inquietud. Su mujer lo miró por encima del monumental servicio Britannia de la mesa de desayuno de la casa de huéspedes. En todo aquel lluvioso desierto que era Londres en otoño, los Archer conocían solo a 2 personas, a quienes habían evitado cuidadosamente siguiendo la antigua tradición neoyorquina que no era digno imponer su presencia a las amistades en países extranjeros. En sus visitas a Europa, Mr. Archer y Janney habían cumplido en forma tan estricta este principio y despreciaron la amistosa acogida de sus compañeros de viaje con un aire de tan impenetrable reserva, que prácticamente lograron el récord de no haber intercambiado una sola palabra con un extranjero, fuera de los empleados de los hoteles y estaciones de ferrocarril. Trataban a sus mismos compatriotas, salvo aquellos conocidos de antes o adecuadamente presentados, incluso con más pronunciado desdén, de modo que, a menos que se encontrara con un Chivers, un Dagonet o un Mingot, los meses que pasaban en el exterior transcurrían en un ininterrumpido tete-a-tete. Pero a veces las máximas precauciones resultan infructuosas, y una noche en Botzen, una de las 2 damas inglesas de la habitación al otro lado del pasillo, cuyos nombres, vestidos y situación social Janney ya conocía al dedillo, llamó a la puerta preguntando si Mr. Archer tenía una botella de linimento. La hermana de la intrusa, Mr. Carfrey, había sufrido un repentino ataque de bronquitis y Mr. Archer, que nunca viajaba sin una completa farmacia familiar, pudo afortunadamente aportar el remedio solicitado. Mr. Carfrey estaba muy enferma y como ella y su hermana, Mr. Harley, viajaban solas, quedaron profundamente agradecidas de las Archer,
que las asistieron con ingeniosos métodos de alivio y cuya eficiente doncella ayudó a cuidar a la enferma hasta su recuperación. Cuando las Archer abandonaron Botzen, no pensaban volver a ver a Mr. Caffrey y a Miss Harley. Nada podría ser, para la mentalidad de Mr. Archer, más indigno que imponerle un extranjero a alguien al que le hizo un servicio ocasional, pero Mr. Caffrey y su hermana ignoraban este punto de vista, que hubieran considerado absolutamente incomprensible, y se sintieron ligadas por una eterna gratitud a las encantadoras norteamericanas, que fueron tan amables con ellas en Botzen. Con conmovedora fidelidad, aprovechaban cada oportunidad de encontrarse con Mr. Archer y Janney durante sus viajes en el continente y desplegaban una perspicacia sobrenatural para averiguar cuándo pasarían por Londres en su camino hacia o desde los Estados Unidos. La intimidad se hizo indisoluble y Mr. Archer y Janney, cada vez que arribaban al Hotel Brown, encontraban dos afectuosas amigas esperándolas, las que, como ellas, cultivaban helechos en grandes macetas, hacían encaje macramé, leían las memorias de la baronesa Bunsen y opinaban acerca de los ocupantes de los principales púlpitos londinenses. Como decía Mr. Archer, Londres era otra cosa. Después de conocer a Mr. Caffrey y a Miss Harley, y en la época en que Newland se comprometió, el lazo entre las familias estaba firmemente establecido, que se consideró lo correcto enviar una invitación a las dos inglesas, que a su vez enviaron un hermoso ramillete de flores alpinas en caja de vidrio, y en el muelle, cuando Newland y su esposa zarpaban hacia Inglaterra, el último encargo de Mr. Archer fue: «Tienes que llevar a May a conocer a Mr. Caffrey». Newland y su esposa no tenían la menor intención de obedecer esta orden, pero Mr. Caffrey, con su acostumbrada sagacidad, los localizó y los invitó a cenar. Era a causa de esta invitación que May Archer fruncía el ceño mientras tomaba té con panecillos. «Está muy bien para ti, Newland, que las conoces, pero yo me voy a sentir intimidada ante un grupo de gente que no he visto en mi vida. ¿Y qué me voy a poner?». Newland se echó hacia atrás en su silla y la miró sonriendo. Estaba más hermosa y más parecida a una Diana que nunca. El húmedo aire inglés parecía haber profundizado el resplandor de sus mejillas y suavizado la leve dureza de sus virginales facciones. O tal vez era simplemente el brillo interno de la felicidad, que relumbraba como una luz bajo el hielo. ¿Qué te vas a poner, querida? Me pareció que la semana pasada llegó un baúl de ropa de París. Sí, por supuesto. Quiero decir, ¿cuál vestido debo usar? Hizo un pequeño puchero. Nunca he salido a cenar fuera en Londres y no quiero hacer el ridículo. Él trató de entender su perplejidad. Pero, ¿no se visten las inglesas igual que cualquier otra? Newland, ¿cómo haces una pregunta tan absurda? Ellas van al teatro con vestidos de baile anticuados y sin sombrero. Bueno, tal vez usan los vestidos de baile nuevos para estar en casa. En todo caso, no creo que Mr. Caffrey y Mr. Harley lo hagan. Usarán sombreros iguales a los de mi madre y chales, unos chales muy finos. Sí, pero ¿cómo irán vestidas las demás mujeres? Nunca tan bien como tú, mi amor, replicó Archer, preguntándose qué habría despertado repentinamente en May ese mórbido interés de Janney por la ropa. Ella corrió hacia atrás su silla con un suspiro. «Es encantador de tu parte, Newland, pero no me ayuda mucho». Él tuvo una inspiración. «¿Por qué no usas tu traje de novia? Ese nunca está mal, ¿verdad?» «Oh, querido, si lo tuviera aquí, pero quedó en París para transformarlo para el próximo invierno, y Ward todavía no lo devuelve». «Lástima»,
dijo Archer levantándose. Mira, se está disipando la neblina. Si corremos hasta la National Gallery, alcanzaríamos a dar un vistazo a los cuadros. Los Archer llegaban de vuelta de un viaje de novios de 3 meses que May, al escribir a sus amigas, resumió vagamente como maravilloso. No fueron a los lagos italianos. Pensándolo bien, Archer no pudo imaginar a su mujer en ese particular paisaje. Las inclinaciones de May, después de un mes con los modistos de París, era subir montañas en julio y hacer natación en agosto. Este plan fue cumplido puntualmente, pasando julio en Interlaken y en Grindelwald y agosto en un pequeño sitio llamado Etretat, en la costa de Normandía, que alguien les recomendó por ser pintoresco y tranquilo. Un par de veces cuando estaban en la montaña, Archer señaló hacia el sur, diciendo: «Allí está Italia». Y May, con los pies sobre una mata de jerezana, había sonreído alegremente. «Sería fantástico ir allá el próximo invierno», replicó, «siempre que no tengas que quedarte en Nueva York». Pero en realidad viajar le interesaba menos de lo que él esperaba. Lo consideraba simplemente, una vez que había mandado hacer sus vestidos, una muy buena oportunidad para caminar, montar a caballo, nadar y probar su mano en el fascinante nuevo juego, el lawn tennis. Y aunque finalmente volvieron a Londres, donde pasaron una quincena durante la cual él mandó hacer su ropa, May casi no podía ocultar las ansias con que esperaba el momento de embarcarse de regreso. En Londres lo único que le interesaba eran los teatros y las tiendas, y los teatros le parecieron menos excitantes que los cafés chantants de París, donde, bajo los castaños en flor de los Campos Elíseos, vivió la primera experiencia de observar desde la terraza del restaurante a un público compuesto poco cortés, mientras su marido le traducía lo poco de las canciones que consideraba apropiado a sus oídos de recién casada. Archer había retomado todas sus viejas ideas heredadas acerca del matrimonio, vivir conforme a las tradiciones y tratar a May exactamente igual que sus amigos trataban a sus esposas. Eran mucho más cómodo que tratar de poner en práctica las teorías que había elaborado cuando era soltero y plenamente libre. No había motivo para tratar de emancipar a una esposa que no tenía la más remota noción de que no fuera libre, y ya hacía tiempo que había descubierto que el único uso de esa libertad que May suponía poseer sería depositar dicha libertad en el altar de su adoración de esposa. Su innata dignidad siempre le evitaría hacer el don de manera abyecta, e incluso vendría un día, como ya ocurrió una vez, en que encontraría fuerzas para retirarlo si pensaba que lo hacía para el bien de Archer, pero con una concepción de matrimonio tan poco complicada y tan indiferente como la suya, tan crisis podría provocarla solo algo visiblemente afrentoso en la conducta de su marido, y la delicadeza de sus sentimientos hacia él lo hacían impensable. Pasara lo que pasara, Archer sabía que ella siempre sería leal, valiente y sin remordimientos. Y eso lo comprometía a practicar las mismas virtudes, todo lo cual tendía a llevarlo de vuelta a sus viejos hábitos mentales. Si su simpleza hubiera sido la simplicidad de la mezquindad, se habría enfadado y luego rebelado, pero ya que las líneas de su carácter, aunque tan pocas, eran del mismo fino molde que su rostro, May se convirtió en la deidad tutelar de todas las viejas tradiciones y motivos de respeto de su marido. Tales cualidades no eran las más adecuadas para alentar un viaje al extranjero, aunque la hacían una compañera fácil y agradable, pero Archer vio de inmediato cómo encajarían bien una vez en su propio ambiente. No temía ser oprimido por ella, pues su vida artística e intelectual seguirían igual, como siempre fue.
Fuera del círculo doméstico y dentro de éste no habría nada pequeño ni rígido. Volver a su esposa jamás sería como entrar en una habitación sofocante después de un paseo al aire libre. Y cuando tuvieran hijos, se llenarían de rincones vacíos de ambas vidas. Todas estas cosas desfilaban por su mente durante el largo y lento viaje de Mayfair a South Kensington, donde vivía Mr. Caffrey y su hermana. También Archer hubiera preferido evitar la hospitalidad de sus amigas. De acuerdo con la tradición familiar, él había viajado siempre como turista y espectador, fingiendo un altivo desprecio por la presencia de sus congéneres. Solo una vez, justo después de terminar Harvard, pasó unas pocas semanas alegres en Florencia, con un grupo de extraños norteamericanos europeizados, bailando toda la noche en palacios de damas con títulos nobiliarios y jugando gran parte del día con los libertinos y los petimetres del club de moda. Pero a pesar de ser lo más entretenido del mundo, todo le había parecido irreal como un carnaval. Esas extrañas mujeres cosmopolitas, sumergidas en complicados asuntos amorosos que al parecer necesitaban relatar al primero que encontraban, y aquellos magníficos oficiales jóvenes y los avejentados caballeros de un ingenio de la peor clase, que eran los objetos o los depositarios de sus confidencias, eran demasiado diferentes de la gente entre la cual Archer había crecido y demasiado parecidas a las plantas caras y malolientes de los invernaderos exóticos, como para atraer su imaginación por mucho tiempo. No pretenderían jamás introducir a su esposa en semejante sociedad, pero durante sus viajes ninguna otra había demostrado interés en su compañía. Poco después de su llegada a Londres, Archer se encontró con el duque de St. Austria, quien lo reconoció al instante y lo saludó con gran cordialidad diciendo: «Me encantaría que fuera a visitarme, pero ningún norteamericano hecho y derecho consideraría aceptar una invitación de esa especie, de modo que el encuentro no tuvo secuela. Habían logrado evitar a la tía inglesa de May, la esposa del banquero, que aún vivía en Yorkshire. En realidad, había pospuesto a propósito el viaje a Londres hasta el otoño, de manera que su llegada en plena temporada no pareciera importuna ni snob a los ojos de esos parientes desconocidos. Es probable que no haya nadie en casa de Mr. Caffrey. Londres es un desierto en esta época, y creo que estás demasiado elegante», dijo Archer a May, sentada a su lado en un cabriolé tan perfecta y espléndida en su capa azul cielo, bordeada de plumas de cisne que parecía una maldad exponerla a la suciedad londinense. «No quiero que crean que nos vestimos como salvajes», replicó ella, con un rencor propio de Pocahontas. Archer se impresionó una vez más de la religiosa reverencia de las mujeres norteamericanas, hasta las menos mundanas, por las ventajas sociales de un vestido. «Es su armadura», pensó, «su defensa contra lo desconocido, y es su desafío», y comprendió por primera vez el ardor con que May, que era incapaz de atar una cinta en su pelo para agradarlo, había realizado el solemne rito de seleccionar y hacer confeccionar su abundantísimo vestuario. Acertó al pensar que los invitados de Mr. Caffrey serían pocos, aparte del anfitrión y su hermana. Solo había en el largo y helado salón otra dama con chal, un afable vicario que resultó ser su marido, un muchacho silencioso a quien Mr. Caffrey presentó como su sobrino, y un caballero moreno, bajo y de ojos vivaces, que fue presentado con un nombre francés como su preceptor. En medio de este grupo, cuyas borrosas figuras apenas iluminaba una pálida luz, May Archer flotaba como un cisne a la puesta del sol. Se veía más grande, más rubia, y hacía crujir su vestido con un fuerte frufru como Archer nunca antes la viera hacerlo. Comprendió que su aspecto atractivo y el frufru eran señales de una extremada e infantil timidez. «¿De qué demonios esperaran ellos que yo hable?»,
Imploraba sus ojos desvalidos clavados en Archer, justo en el momento en que su esplendorosa aparición provocaba la misma ansiedad en sus amigas. Pero la belleza, aunque desconfíe de sí misma, despierta confianza en el corazón masculino, y el vicario y el preceptor francés muy pronto manifestaron a May su deseo de que se sintiera cómoda. Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos de todos, la cena languidecía. Archer notó que la manera que tenía su esposa de mostrarse a gusto entre extranjeros era volverse más intransigentemente localista en sus alusiones, de modo que, a pesar de que su hermosura provocaba admiración, sus réplicas enfriaban la conversación. El vicario pronto abandonó la lucha, pero el preceptor, que hablaba un inglés fluido y perfecto, con gran cortesía prosiguió, haciendo gala de él en su honor, hasta que por fin las damas, ante el manifiesto alivio de todos los presentes, subieron al salón. El vicario, después de beber un vaso de oporto, debió retirarse apresuradamente a una reunión, y el tímido sobrino, que parecía ser inválido, fue llevado a su cama, pero Archer y el preceptor continuaron sentados bebiendo su vino, y de súbito Archer se encontró hablando como no lo hacía desde su última larga conversación con Ned Winsett. Así supo que el sobrino Carfrey estuvo al borde de una tuberculosis y debió abandonar Harrow e irse a Suiza, donde pasó 2 años gozando del clima templado del lago Leman. Como era un joven estudioso, se encargó de su educación a Miss Riviere, quien lo llevó de regreso a Inglaterra y se quedaría con él hasta que fuera a Oxford la próxima primavera, y M. Riviere agregó con sencillez que tendría que buscar otro empleo. A Archer le pareció imposible que tardara en encontrarlo, siendo tan variados sus intereses y tan numerosas sus cualidades. Era un hombre de unos 30 años, de cara delgada y fea. Seguramente Mayo habría opinado que era vulgar, a la que la agilidad de su mente daba una intensa expresividad, pero en su viveza no había nada de frívolo ni de mediocre. Su padre había muerto joven, ejerció un puesto diplomático de poca importancia y pretendía que el hijo siguiera la misma carrera, pero su insaciable gusto por las letras llevó al joven al periodismo, luego al oficio de escritor, al parecer sin éxito, y a la larga, después de otros experimentos y vicisitudes que le ahorró a su interlocutor a ser preceptor de jóvenes ingleses en Suiza, pero antes eso, vivió largo tiempo en París, frecuentó el Grenier Goncourt, donde Maupassant le aconsejó que no intentara escribir. Hasta eso le pareció a Archer un deslumbrante honor, y había conversado muchas veces con Mérimée en casa de su madre. Era evidente que siempre fue extremadamente pobre y que vivió angustiado por tener que mantener a su madre y a su hermana soltera. Y se veía claramente que sus ambiciones literarias habían fracasado. De hecho, su situación parecía en el aspecto material tan oscura como la de Ned Winsett, pero había vivido en un mundo en el cual, según dijo, nadie que ama las ideas padece de hambre mental, como precisamente de aquel mismo amor moría de hambre el pobre Winsett. Archer miró con una especie de envidia por sus penurias a se refiere al estudio, círculo, salón de los hermanos Jules y Edmond Goncourt, escritores franceses cuya obra marcó una etapa importante en la literatura francesa del siglo XIX. El joven indigente, a quien le había ido magníficamente bien en su pobreza. ¿No es cierto, monsieur, que el gran valor está en mantener la propia libertad intelectual, en no esclavizar nuestro poder de apreciación, nuestra independencia crítica? Fue por esa razón que abandoné el periodismo y asumí un trabajo mucho más monótono. Ser preceptor y secretario privado es un trabajo bastante pesado, por supuesto, pero uno conserva su libertad moral, lo que en francés llamamos nuestro quan à soi-même. Y cuando uno escucha conversaciones interesantes, puede incorporarse a ellas sin comprometer otra opinión que la propia,
o bien puede escuchar y responder mentalmente a una buena conversación. No hay nada mejor, ¿no es cierto? El aire de las ideas es el único aire que merece respirarse. Por eso nunca me arrepentí de abandonar tanto la diplomacia. En cuanto a uno mismo, como el periodismo, dos formas diferentes de la misma autoabdicación. Fijó sus ojos vivaces en Archer mientras encendía otro cigarrillo. Monsieur, para poder mirar la vida de frente, bien vale la pena vivir en una bujardilla, ¿no cree? Pero después de todo, uno debe ganar lo suficiente para pagar la bujardilla y confieso que la idea de envejecer como preceptor privado o cualquier otra cosa privada es para mí tan espeluznante como ser segundo secretario en Bucarest. A veces pienso que debo aventurarme a dar un paso definitivo, un inmenso paso. Por ejemplo, ¿usted cree que habría posibilidad de algún puesto para mí en Estados Unidos, en Nueva York? Archer lo miró sorprendido. Nueva York, para un joven que ha frecuentado a los Goncourt y a los Flaubert. ¿Y qué piensa el mundo de sus ideas es el único en que se puede vivir? Siguió mirando fijo a M. Rivière, perplejo, preguntándose cómo decirle que su gran superioridad y sus cualidades eran el obstáculo mayor para el éxito. Nueva York, pero tiene que ser precisamente Nueva York, tartamudeó, absolutamente incapaz de imaginar algún empleo lucrativo que su ciudad nativa pudiera ofrecer a un joven para quien una buena conversación parecía ser su única necesidad. Un repentino rubor tiñó la piel cetrina de M. Rivière. Pensé que era su metrópolis. ¿No es allí más activa la vida intelectual?, replicó luego, como temiendo dar a su interlocutor la impresión de estar pidiéndole un favor. Continuó apresuradamente. Uno lanza sugerencias al azar, más para sí mismo que para los demás. En realidad, no veo perspectivas inmediatas, y levantándose de su asiento añadió, sin dar muestras de embarazo: pero Mr. Caffrey pensará que es hora de conducirlo al salón. Mientras regresaban al hotel, Archer meditó profundamente acerca de este episodio. La hora que pasó con M. Rivière llenó de aire nuevo sus pulmones, y su primer impulso fue invitarlo a cenar al día siguiente, pero ya comenzaba a entender por qué los hombres casados no siempre podían ceder a sus primeros impulsos. Ese joven preceptor es un tipo interesante. Después de la comida tuvimos una conversación sumamente entretenida acerca de libros y otras cosas, dijo, para ver qué pasaba. Cuando iban a la berlina, May despertó de uno de sus soñadores silencios en los que Archer había leído tantos significativos antes de que 6 meses de matrimonio le dieran las llaves de ellos. ¿El francesito? ¿No te pareció atrozmente vulgar?, preguntó ella con frialdad, y él adivinó que May alimentaba un secreto desencanto por haber sido invitada a cenar en Londres solo para conocer a un clérigo y a un preceptor francés. La desilusión no era causada por el sentimiento que comúnmente se define como esnobismo, sino por el viejo principio neoyorquino sobre el trato que merece un miembro de su sociedad cuando arriesga su dignidad en tierras extranjeras. Si los padres de May hubieran invitado a cenar a los Caffrey en la Quinta Avenida, le habrían presentado a alguien más importante que un pastor y un profesor de enseñanza media. Pero Archer tenía los nervios de punta y quiso discutir. «¿Vulgar? ¿Vulgar dónde?», inquirió. Ella replicó con desacostumbrada rapidez. «Bueno, diría que en cualquier parte menos en su sala de clase. Esa gente siempre se ve rara en sociedad, pero», agregó apaciguadora, «supongo que no me di cuenta de que era inteligente». A Archer le disgustó tanto que usara la palabra inteligente como que usara la palabra vulgar, que empezaba a temer su propia tendencia a hacer hincapié en las cosas que le disgustaban a ella.
Después de todo, la opinión de May había sido siempre la misma. Era la de toda la gente entre quienes él había crecido y siempre lo había considerado como algo necesario pero sin importancia. Hasta hacía pocos meses nunca había conocido a una mujer bien que mirara la vida de un modo diferente. Y si un hombre se casa, necesariamente lo hará con alguien bien. Ah, entonces no lo invitaré a cenar, resolvió riendo, y May repitió espantada. ¿Qué dices? Invitar al preceptor de las Cartwright. Bueno, no es lo mismo con las Cartwright, si lo prefieres, pero tengo ganas de volver a conversar con él. Está buscando trabajo en Nueva York. La sorpresa de May aumentó a la par con su indiferencia. Archie llegó a creer que sospechaba que él se hubiera contaminado con extranjerismo. ¿Un empleo en Nueva York? ¿Qué clase de empleo? La gente no tiene preceptores franceses. ¿Qué quiere hacer él? Principalmente gozar de una buena conversación, me parece, replicó malévolamente su esposo, y ella se echó a reír, festejando la ocurrencia. Oh, Newland, qué cosa tan divertida. ¿Has visto algo más francés? En el fondo, Archer quedó contento de que se solucionara el asunto gracias al rechazo de May de tomar en serio su deseo de invitar a M. Rivière. Otra charla después de cenar habría hecho difícil esquivar el asunto de Nueva York, y mientras más lo pensaba, menos conseguía calzar a M. Rivière dentro de la imagen de Nueva York que él conocía. Presintió que con un escalofrío interno que el futuro muchos problemas le serían resueltos negativamente, pero cuando pagaba el coche de alquiler y seguía la larga cola del traje de su mujer al interior de la casa, se refugió en la cómoda trivialidad que afirma que los 6 primeros meses eran siempre los más difíciles del matrimonio. Al cabo de ese tiempo, supongo que ya habremos prácticamente terminado de pulir las asperezas de nuestros respectivos ángulos, reflexionó. Pero lo peor de todo esto era que la presión de May ya estaba pesando precisamente en los ángulos cuya aspereza más le interesaba mantener. ¿Qué les dije, chicas? May poco a poquito está empezando a sacar las uñas. Ya empezó a mostrar ese carácter que Newland sabía perfectamente que lo tenía. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.